llamado análisis de escenarios, porque vamos a terminar con una matriz probabilidad-impacto. Entonces, vamos a hacer un análisis de escenarios, pero de lo que yo llamo la guerra económica, y lo pongo entre comillas. ¿Es una guerra económica? Sí, es una guerra económica, ¿no? Existen varios tipos de guerra dependiendo del arma que se use, ¿no? En la guerra militar se usan las bombas, se usa los misiles, los proyectiles, esas cosas, ¿no? Los tanques, buques y los aviones de guerra y todo eso. Entonces, porque eh, digamos, la naturaleza es de una guerra militar, entonces se usan mecanismos militares, ¿ok? Esta es una guerra también. Hay guerras biológicas, ¿no? Que ojalá nunca nos llegue, pero esa es otra modalidad de guerra, ¿no? Eh, y, y recordemos que tuvimos nosotros hace algunas décadas la Guerra Fría. ¿Ustedes se acuerdan de la Guerra Fría? ¿Por qué eso era una guerra? Porque lo que buscaba un bloque, que en este caso era Estados Unidos, y el otro bloque era el bloque, digamos, socialista, comunista de la URSS, la Unión Soviética, y sus países aliados de aquella época, sobre todo de Europa Oriental, y también algunos del Asia, como China. Entonces, en esa Guerra Fría, ¿por qué se llamaba Guerra Fría? Porque era una guerra. ¿Qué cosa es lo que busca tú en una guerra? Hacer daño, ¿no? Entonces, ¿y cómo se hacían daño? Bueno, primero, precisamente con aranceles, ¿no? Se hacían daño, pero se hacían mucho daño en una carrera armamentista. Yo tengo más armas, yo consigo más avances tecnológicos, científicos, yo voy a ser el primero en salir al espacio, la URSS fue el primero en salir al espacio, ¿no? Entonces Estados Unidos dijo, no, no puede ser, yo voy a ser el primero en salir, en llegar a la Luna, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué pasa? Eso ejerce presión a digamos, a la contraparte para que la contraparte tenga un reto, una vara mucho más alta, cada vez más. Y eso implica, digamos, disponer de recursos, ¿no? Le reduce los recursos disponibles para generar bienestar. Y al final todo eso termina consumiendo el verdadero rol de un Estado, que es generar bienestar en su población. Y entonces se derrumba el sistema socialista comunista, ¿no? Entonces podríamos decir ahí que el bloque capitalista ganó la guerra. Pero así funcionan las guerras. Esta es una guerra económica. Porque yo te ataco a través de la economía, ¿no? Y el otro bloque o el otro país afectado contraataca. ¿Cómo? A través de la economía, a través de aranceles. Aranceles son principalmente la forma de lo que se habla mucho, pero no es la única forma de atacar económicamente, no, no es la única forma. Esta semana, ¿no? Eh, el día que se cayó fuerte la bolsa, ¿qué pasó? China decidió vender los bonos soberanos que tenía Estados Unidos. Y es un golpe fuerte, señores. O sea, eh, los países como Estados Unidos, que tienen una relación deuda-PIB de 120%, necesitan endeudarse y normalmente se endeudan a través de bonos. Esos bonos los compra el resto del mundo. Entonces, si el resto del mundo decide no comprarle esos bonos a Estados Unidos reduce su posibilidad de financiamiento, porque por definición ellos mismos no se pueden comprar, eh, digamos, o sea, ellos no se pueden comprar a ellos mismos. Entonces, o sea, uno no se puede endeudar a uno mismo, ¿no? Entonces, ni tampoco puede ser acreedor de uno mismo, tiene que buscar una contraparte. Entonces, esa es una modalidad también de respuesta en la guerra económica. Y entonces esto todavía no ha comenzado, ¿no? Han comenzado los sustos, eso sí, ¿no? Pero las otras estrategias económicas, como por ejemplo la venta de bonos soberanos, y en las guerras también hay aliados.
¿no? Si ustedes recuerdan la Segunda Guerra Mundial, nosotros teníamos el bloque de los aliados, principalmente Reino Unido, Francia, eh, y por ahí después entró Estados Unidos, ¿no? Pero existía lo que se llamaba el bloque de los aliados. Entonces, y en el otro lado estaba Alemania, Italia y otros países, ¿no? Entonces, eh, y en las guerras empiezan a aparecer alianzas. O sea, tenemos que conocer nuestra historia. Y en nuestra historia, eso. O sea, Estados Unidos, bueno, vamos a recapitular un poquito. En la Segunda Guerra Mundial, eh, Alemania empieza a sufrir con, con un país que es Rusia. Alemania tenía un pacto de no agresión, ¿no? En esa época era la URSS. Era un pacto de no agresión con la URSS. Y Hitler decide romper ese pacto. Entonces, en las guerras los pactos se rompen. Por eso es que Trump ha roto los tratados de libre comercio. Del fondo, el espíritu, ¿no? De los tratados de libre comercio los ha roto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Retrocedamos a la historia. Hitler decide romper el pacto de no agresión con Stalin y decide invadir la Unión Soviética. Al principio le va bien, avanza muy rápido, eh, la Unión Soviética le responde con mucha estrategia, ¿no? Hace que el clima juegue a su favor, el clima espera el momento de dar una respuesta y entonces al ejército alemán empieza a ir mal y empieza a sufrir. Entonces, en ese momento, Hitler dice, bueno, estos rusos me están molestando, no me dejan avanzar. O sea, en ese momento Hitler había conseguido todo lo que se había propuesto. Entonces dice, ¿quién sabe pelear con estos rusos? Y por ahí le dicen, mira, Japón le ha ganado 3 guerras a Rusia y le había ganado 3 guerras. Japón, a la Unión Soviética, ¿no? 3 guerras. Entonces Hitler dice, ah, no, Japón, a ese es el que tengo que buscar, ese tiene que ser mi brother, ese tiene que ser mi socio. Japón, venga para acá, mira que ayúdanos con esto. Y Japón dice, claro, vamos, vamos, listo. Porque Japón tenía intereses en Asia, ¿no? Y entonces como esto al final toda guerra tiene un objetivo, ¿no? Y nosotros tenemos que entender aquí cuál es el objetivo. Entonces Japón entra y Japón como le molestaba ahí unas bases de Estados Unidos, digamos, en territorio que para ellos era donde tenían interés, entonces Japón ataca Pearl Harbor y entonces Estados Unidos entra a la guerra y hay una nueva alianza entre Estados Unidos y los aliados de ese entonces, Reino Unido, Francia, y entonces se reconfigura. Entonces en las guerras empiezan a aparecer alianzas, ¿no? Se rompen alianzas y empiezan a aparecer nuevas alianzas. Y eso es parte de los escenarios. Se puede romper la alianza de la OTAN, que hay una alianza claramente entre Europa y Estados Unidos, se puede romper, ¿no? Eh, ¿Y pueden aparecer nuevas alianzas? Sí. ¿Puede aparecer una alianza entre China y la Unión Europea? Puede ser, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos la historia nos dice, en las guerras aparecen alianzas. Y a veces alianzas impensadas. O también aparecen divisiones. ¿Ok? Bueno, entonces eso es parte de los escenarios o parte de las situaciones que pueden ocurrir. Pero hay que entender esto que es una guerra, donde se usa la economía. Hemos hablado un mecanismo que es eh, la venta de los bonos soberanos, la venta de la tenencia de bonos soberanos de Estados Unidos es una forma de agredir a Estados Unidos a través de lo que ellos tienen y que les genera valor, que es la moneda. Nos guste o no nos guste, el dólar es la moneda número uno en el mundo. Hoy en día, ¿qué va a pasar con eso en el futuro? Probablemente el dólar va a dejar de ser la moneda más importante, probablemente. O probablemente va a seguir siéndolo, ¿no? Pero yo creo que hay una nueva configuración mundial.
un nuevo orden monetario que se está aproximando. Esa es mi impresión. Bueno, entonces, otra forma es devaluando las monedas. Si yo devalúo las monedas, y hay muchas formas de poder hacer devaluación de moneda, o sea, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo devaluación de moneda? Entonces, si tengo un banco central, fabrico un montón de billetitos, salgo a la calle, compro dólares, ¿no? Ejerzo una presión en el precio del dólar y el dólar sube. Entonces, como el dólar sube, hoy en día el costo de producción es mucho más bajo en términos de dólares. Por lo tanto, hay una ventaja competitiva para poder exportar en dólares, ¿no? Que prácticamente es la moneda universal. Y sobre todo en esta guerra con Estados Unidos. Entonces, hay formas de poder, entre comillas, evadir estos aranceles, ¿no? Que estamos hablando de los aranceles de 10% para Latinoamérica, la mayor parte de países de Latinoamérica, por ahí se salvó Nicaragua y Venezuela, o sea, ellos le pusieron una tasa más alta, pero 10% es en la mayoría de los casos. Entonces, a través de la devaluación de la moneda, y ese es uno de los escenarios más probables para nuestra realidad latinoamericana, se puede de alguna manera amenguar estas tasas arancelarias para seguir exportando, ¿no? La otra son los subsidios a los exportadores. ¿Por qué? Porque si el país que compra, Estados Unidos, te pone un impuesto de 10%, entonces, si el gobierno del país exportador, por ejemplo, República Dominicana, le dice, no, hermano, no te preocupes, yo te voy a pagar ese 10% ese te lo cubro yo a través de un subsidio, ¿no? O sea, unos créditos fiscales que te doy por aquí y esto por allá y esto, mira, así funciona. Entonces, eso se llama dumping, ¿no? Es el subsidio a exportaciones, que es una forma, digamos, oculta o una forma de manipular y de esquivar las tasas arancelarias, ¿no? Entonces, y también existen todas las cosas juntas. Entonces, aquí estamos hablando de una guerra económica en donde esto recién está comenzando. ¿Por qué le llamo guerra económica? Porque en la guerra económica, o perdón, en la guerra existe el ataque y el contraataque. Es decir, lo hemos visto, ¿no? Con Rusia, Ucrania. Entonces, Rusia ataca, Ucrania contraataca. Un bombazo para aquí, un bombazo más grande de regreso, y así sucesivamente. Así funcionan las guerras, lamentablemente, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo, y lo hemos visto con los aranceles de Estados Unidos y China. Ahora, Estados Unidos le dice, te voy a poner 34% de aranceles, ¿no? Entonces China le dice, ah, bueno, si tú me pones 34, yo te pongo 34% también. Y Estados Unidos le dice, no, si tú me devuelves el arancel del 34%, yo subo 50%, como mínimo 50% más. Así que de ahora en adelante, si me pusiste el 34%, 104%. Entonces, y China regresa, ajá, tú me estás poniendo un arancel más alto, yo te pongo un arancel más alto. Y están en eso, ¿no? Ataques y contraataques. ¿Hay periodos de tregua? Sí, también hay periodos de tregua. Es decir, Donald Trump, en la guerra también hay periodos de tregua, ¿no? Entonces aquí Donald Trump ha dicho, bueno, vamos a dar 90 días de tregua. ¿Qué es lo que ha motivado a Donald Trump a dar esa tregua? Básicamente, la caída de los mercados. Entonces los economistas tenemos una frase, los mercados no mienten, ¿no? Otros dicen, los mercados no se equivocan. Bueno, como sea, pero cuando el mercado se manifiesta, hay que hacerle caso, ¿no? Porque el mercado no es una persona, el mercado son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Entonces, hay que entender, y eso le golpea mucho a Donald Trump porque lo hace verse perdedor. Una de las cosas que más le molesta a Donald Trump es sentirse perdedor. Entonces, y de hecho, en esta negociación, porque ahora me estoy adelantando a lo que es mi argumento de la sesión de hoy, es que esto es una negociación. En esa negociación hay algo que Donald Trump no quiere, no está dispuesto a ser percibido como perdedor. Bueno, y Donald Trump siente que de alguna manera perdió una batalla
cuando invitó al presidente Zelensky de Ucrania a que vaya a la Casa Blanca, que supuestamente era una invitación para firmar el acuerdo de paz y para que Rusia y Estados Unidos se repartan el pastel, pero Zelensky jugó unas cartas debajo de la mesa porque antes de ese viaje habló con Macron y le dijo, si esto se pone difícil, cuento contigo. Y Macron le dijo, cuentas conmigo siempre. Así que adelante, te vamos a apoyar. Entonces, con eso llegó valiente Zelensky a decirle a Donald Trump, ajá, ¿sabes qué? No me parece. Y te equivocas por esto y lo otro. Y se puso muy valiente en plena Casa Blanca, ¿no? Entonces, ese esa valentía de Zelensky hizo que Donald Trump, o sea, terminara muy molesto porque dijo, bueno, nosotros lo hemos traído para que firme el acuerdo de paz y viene aquí y me hace un escándalo en la televisión. Entonces eso le dejó un mal sabor a Donald Trump. Y por ahí va la cosa, por ahí hay algo de eso que ha quedado, digamos, como un antecedente en todo este proceso y que Donald Trump va a querer revertir, ¿no? Esa sensación de haber salido perdedor va a querer revertir, ¿no? Y por ese lado vienen también los escenarios. Muy bien. Entonces, vamos con esto, ¿no? Algunas premisas fundamentales. Primero, los aranceles se han convertido en un arma. Y cuando hablo de aranceles, estoy hablando no solamente de lo que en inglés se conoce como tariffs, o sea, impuestos, eh, no solamente ese tipo de aranceles, sino también las otras modalidades de intervención en el comercio internacional. La devaluación de la moneda, la imposición de las cuotas, ¿no? La prohibición de vender, que sería el equivalente a cuota cero, ¿no? Por ejemplo, el, por ejemplo, Estados Unidos le pone a China, ¿no? Una cuota cero en la exportación de los microprocesadores para la inteligencia artificial de NVIDIA. En los de alta gama, esos no pueden entrar a China. Ahora, dicen por ahí que China lo que hace es que los compra a través de Vietnam, que los compra a través de otro país. Bueno, al final eso no lo podemos saber, pero ese es un mecanismo de barrera al comercio internacional. Esa es una cuota cero. No, tú no puedes comprarme a mí o yo no te puedo vender a ti. Mis empresas no pueden vender a este país. O sea, es una forma también. Entonces tenemos la devaluación de la moneda, tenemos las cuotas, tenemos los subsidios, ¿no? Tenemos otras modalidades, ¿no? Tenemos las triangulaciones, ok, yo no te puedo vender a ti, entonces yo le vendo a X y X te vende a ti, ¿no? Tenemos pero las triangulaciones, o sea, digamos que normalmente no funcionan porque, digo, los países no son tontos. Si es una simple triangulación, entonces el origen va a ser fácilmente detectado y básicamente el producto va a sufrir, digamos, un impuesto en el momento de la entrada. Entonces eso, eh, en otras épocas tal vez se hacía, pero ahora es cada vez más difícil, ¿no? Ahora, en resumen, hay muchas formas de intervenir en el comercio internacional, más allá de esos porcentajes a los cuales se ha referido Donald Trump, ¿no? De hecho, para establecer esos porcentajes, Donald Trump lo que hizo fue pedirle a su equipo que investigue, ¿no? Y que le saque todas esas artimañas que hacen otros países en contra de Estados Unidos. Y le sacaron, le dijeron, señor, mire, aquí la Unión Europea subsidia a Airbus y eso le afecta a Boeing. Subsidia a Airbus y está todo documentado y eso es verdad. O sea, la Unión Europea subsidia a Airbus, ¿no? Y muchos países de Europa subsidian a las líneas aéreas eh, comerciales de países europeos. Entonces, todo eso, eh, digamos, Estados Unidos hizo su recopilación. Dijo, ajá, bueno, entonces te pongo 20% de tasa arancelaria, ¿no? Bien.
Entonces, los aranceles se han convertido en un arma y hablamos en general de aranceles. O sea, y este es un arma que Estados Unidos ha usado mucho. De hecho, Biden lo usó. Biden le puso aranceles de 100% a los autos eléctricos chinos, ¿no? O sea, los autos eléctricos chinos se han vendido muy bien en Europa, pero no se han vendido tanto en Estados Unidos. Entonces, los aranceles son un mecanismo de defensa de la industria local. Y no es solamente de Donald Trump, lo puso Biden. O sea, me parece que Donald Trump lo puso cuando en su primer mandato como al 25% y después, para los autos eléctricos chinos, Biden lo puso al 100%. O sea, prácticamente, digamos, hizo que casi no se pudiera importar, aunque no sea viable la importación. Bueno, entonces, los aranceles no son nuevos, estos aranceles han venido creciendo, no son exclusivos de Donald Trump. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque cuando uno va a la hoja digamos, a la matriz de probabilidades de impacto, entonces uno dice, mira, pero es que esto no es un arrebato de Donald Trump solamente. O sea, esto ya venía marcando una tendencia, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo primero. Aquí hay armas, ¿ok? Como las armas de guerra. Las armas de guerra, ¿qué cosas hacen? Hacen daño, ¿no? Muere gente. Ah, bueno, aquí no sé si va a morir gente, porque la gente, si se empobrece un país, la gente también puede morir de pobreza, pero aquí lo que hay son daños económicos. Empresas que cierran, gente que queda desempleada, ¿no? México ya está viendo con mucha preocupación este tema. Entonces, tenemos, por otro lado, que Donald Trump está negociando. O sea, tenemos que tener eso claro. O sea, Donald Trump está negociando y no necesariamente sus objetivos son económicos. Es probable que haya algún objetivo económico, ¿no? Pero ese no es el fondo del asunto. En mi opinión, el fondo es geopolítico. Pero Donald Trump está negociando. O sea, digo, probablemente está ese argumento que queremos reactivar la economía americana, ¿no? América para los americanos, ¿no? Y todo eso. Pero, a ver, eh, es probable que algo de eso sea cierto, ¿no? Pero en el fondo ellos, digamos, él está negociando. Entonces, cuando tú ves todo este problema como una negociación, lo puedes entender bien. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que Donald Trump está negociando, la siguiente pregunta que tiene que caer por su propio peso es, ¿qué cosa está negociando Donald Trump? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué quiere? Porque él no te lo dice. Él tiene un estilo muy especial para la negociación. Primero dispara y después negocia. Pero cuando negocia, no te dice, te he disparado porque quiero esto. Te disparó y espera a que tú le des algo que ojalá sea lo que él quiere. Y si no, te sigue disparando. Entonces, la forma de negociar que él tiene es muy particular. Y cuando tú ves eso, cuando tú entiendes que lo que él está haciendo es negociar, la siguiente pregunta es, bueno, si yo quiero saber si esto va a continuar o no, necesito tener unas hipótesis razonablemente válidas de lo que él está buscando, para saber si realmente eso es posible conseguir o no, para saber si realmente estos escenarios se van a poder mantener o se van a revertir, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué decimos que Donald Trump está negociando? Esta semana, creo que fue el día martes, Donald Trump estuvo en un comité republicano. Y en ese comité republicano, él, digamos, en medio de aplausos y de risas, le dijo a su audiencia, ¿no? Que los países le estaban tocando la puerta desesperadamente, ¿no? Kissing my ass, ¿no? Que no lo puedo traducir porque suena muy feo, ¿no? Pidiéndome que están diciéndome que están dispuestos a hacer lo que sea y que por favor, le quiten los aranceles, ¿no? Y la negociación está funcionando, dice, porque yo sé negociar y ahora hay senadores republicanos que quieren negociar en lugar de nosotros. Háganme el favor, dice. Más o menos en otras palabras, ¿no? Entonces vamos a ver ese video, porque eso te dice mucho, ¿ya? Eso te dice mucho. Vamos a ver. Está.
doing what I want to do with respect to the tariffs. I think we're going to do much better. Don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Bien, entonces esa última parte es bien importante. Gallina, porque no sé, no sé si ustedes han visto en las películas de los años 50 que había el juego de la gallina, en donde dos conductores de vehículos se dirigían uno hacia el otro en una pista de una sola vía, y el primero en salirse de la vía es la gallina, o la gallina, ¿no? Entonces, ese juego de la gallina. O sea, están dispuestos a sacrificar su vida para demostrarle al otro que son más valientes y que merecen ser considerados ganadores. Entonces, este es el juego de la gallina. Entonces, Estados Unidos aprieta el acelerador y China aprieta el acelerador y Estados Unidos aprieta el acelerador y China aprieta el acelerador. Y aquí, ¿qué cosa está en juego? Es lo que Donald Trump busca. Que los iPhones tengan una planta aquí en Estados Unidos. Y ya en el año 2017 creo que fue, Tim Cook, que es el CEO de Apple, había dado una explicación porque algún periodista le preguntó y él respondió, de por qué no se pueden hacer en Estados Unidos los iPhones, ¿no? Entonces, estas son las explicaciones de Tim Cook en el año 2017. Y esto tiene mucho que ver con los escenarios posibles, porque hay cosas que pueden cambiar, pero hay cosas que no pueden cambiar. Y que por lo tanto, o sea, al no poder cambiar desde la producción y desde la economía, va a tener que cambiar desde el precio. Bien, entonces él decía, la realidad es que China dejó de ser un país con mano de obra barata hace muchos años. O sea, está diciendo que la mano de obra no es muy barata, ¿no? Esa no es la razón por la que vamos a China para producir. Las razones son las habilidades y la cantidad de personas especializadas en una misma ubicación y el tipo de habilidades. ¿Okay? Entonces ahí menciona habilidades dos veces. En general, los productos que hacemos requieren de procesos muy avanzados y precisos que deben tener las herramientas y la capacitación al trabajar con los materiales para lograr resultados óptimos. Y mira lo que dice aquí. Y en China hay mucha mano de obra especializada. En Estados Unidos, si reúnes a todos los ingenieros de herramientas o ingenieros de precisión, no creo que pudieras llenar una habitación. En China podrías llenar varias canchas de fútbol. Entonces, eso no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque yo escucho a mucha gente que dice, no, mira que ahora en Latinoamérica nos han puesto nada más que un arancel de 10%, pongamos las fábricas aquí, que vengan aquí, nosotros las ensamblamos. El gran problema es que eso, digamos, en teoría, suena bien, pero en la práctica no se puede porque tú necesitas los diversos componentes del sistema productivo, ¿no? Mano de obra calificada, por ejemplo, es uno de ellos. Y entonces no es tan fácil mudar las fábricas, ya no produzco desde aquí, produzco desde allá. Y la triangulación simple, ¿no? De reexportación, eso no funciona porque los países no son tontos. Bien, entonces,
Eso alimenta la hipótesis que si esto se pone en una situación grave, lo que vamos a tener es una inflación eh, de alta severidad, pocas veces vista. Pero ¿qué pasa? Eso significa de que los precios suben, pero los salarios no suben. Entonces, y los salarios reales, es decir, la cantidad de bienes que podemos comprar las personas, los economistas le llaman los salarios reales, ¿no? O sea, cuánto puedes comprar en términos de, aquí tengo, por ejemplo, una botellita de agua, entonces, con tu salario, ¿cuántas botellas de agua puedes comprar? Entonces, después de la inflación, ya no puedes comprar 100 botellas de agua, puedes comprar solamente 70 botellas de agua, 40 botellas de agua, 50 botellas de agua. Entonces, tu salario real disminuye. Bien, entonces, eh, ese es un componente del impacto importante. En otras palabras, soy más pobre. Claro, si yo paso a tener la capacidad de comprar 500 botellas de agua, soy más rico, ¿no? Y si solo puedo comprar 60 botellas de agua, entonces soy más pobre. ¿Ok? Y el que podía comprar una botella de agua probablemente ya no va a poder comprar una botella de agua. Y el que llegaba, digamos, a su umbral de pobreza con las justas, ahora ya no va a poder llegar a ese umbral de pobreza, ¿no? Entonces, el país en general, o los países en general, se empobrecen. Inflación, pobreza. Bueno, si hay pobreza, hay menos consumo, la gente compra menos, entonces las empresas reducen personal, entran en recesión, ¿no? Entonces es como todo lo malo. Bueno, entonces los escenarios posibles, ya entrando a nuestra última parte, son tres. Hay tres cosas que pueden pasar. Primero, que todo esto se revierta, ¿no? O sea, que, digamos, el día de mañana Donald Trump diga, mira, ¿sabes qué? Pues hoy me he iluminado y me he dado cuenta que todo esto es un error, así que vamos a volver al escenario anterior y vamos a ser todos felices, todos amigos, ¿no? Bueno, el revertimiento. Que realmente se daría, pues sí se puede dar, ¿no? Tiene una probabilidad baja dependiendo del caso, pero sí se puede dar si Donald Trump consigue sus objetivos. ¿Y cuáles son sus objetivos? Básicamente son objetivos con dos grandes bloques. El primero es con China y el segundo es con la Unión Europea y lo vamos a explicar en la siguiente lámina. El segundo escenario es el de mantenimiento. O sea, todo esto queda así como está. ¿Ok? O sea, se mantienen estas tasas, no hay contraataques. Porque los contraataques, o sea, toda acción genera una reacción. Y eso hace que podamos pasar al tercer escenario, que es el escalamiento. ¿Ok? Entonces, en los escenarios posibles, ¿ya? Tenemos el revertimiento, o sea, regresamos a los años felices, tenemos el mantenimiento, nos quedamos como estamos, y el escalamiento. Entonces, en el mantenimiento, digamos, vamos a tener inflación, pobreza, recesión y caída en los índices bursátiles y fortalecimiento del oro, ¿no? Ese más o menos es el resultado. Bien. Y en el escalamiento es lo mismo, pero más grave, ¿no? Bien, en una sesión pasada me preguntaban, ¿qué va a pasar con el Bitcoin? Yo les dije, bueno, Bitcoin es volátil. Entonces, Bitcoin es uno de los que más está cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el Bitcoin? Va a depender un poco de esto, ¿no? Entonces, aquí yo he dividido eh, los posibles escenarios en tres grandes grupos. O sea, ¿cómo funciona la interacción con China? Okay, esta es la primera. ¿Por qué? Porque Estados Unidos con China tiene un gran problema. Y aquí hay que irnos a la geopolítica. La geopolítica es poder dentro del mundo. China es más poderoso que Estados Unidos hoy en día. Pero Estados Unidos tiene la moneda. Sí, en la moneda le ganan. ¿Y en qué más? Alguien me dirá, no, pues Estados Unidos compra mucho, compra más que China. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, es la economía número uno, pero eso todavía está en duda, porque China ya creció tanto y probablemente China ya pasó a Estados Unidos en tamaño cuando hacemos el cálculo a través del el
poder de paridad de compra, ¿ok? Porque muchas veces, como China tiene la moneda devaluada, entonces en términos de dólares, el PIB resulta más bajo de lo que es. Y si hacemos el cálculo con el tipo de cambio que debería tener, entonces, eh, por lo menos yo se lo he calculado y sí me sale que el PIB de China es más alto que el PIB de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tiene un PIB como de 27.000 billones y China como de 20.000 billones, ¿no? Eh, pero cuando tú a China le haces el cálculo por el tipo de cambio que debería tener sin la devaluación, obviamente, tipo de cambio, al ser menor, ¿no? Porque el tipo de cambio está alto, al ser menor el que debería ser, entonces el PIB aumenta y me sale 33.000 millones. Entonces hoy en día China ya pasó, ¿no?, a Estados Unidos. Ahora, la pregunta que seguramente me van a hacer es, bueno, ¿y cómo calculas ese tipo de cambio que debería ser? Bueno, se van a reír, pero los economistas tenemos gracias a un gran economista que es un análisis desde la ciencia, ¿no? Tenemos un cálculo muy coloquial, pero que ha demostrado científicamente ser muy preciso, que es el precio de una hamburguesa McDonald's. O sea, para que tú calcules cuánto debería estar el tipo de cambio, lo que haces es ver, bueno, cuánto cuesta una Big Mac en Nueva York, cuánto cuesta una Big Mac en Pekín, ¿no? ¿Cuánto debería ser el dólar para que la Big Mac en Pekín y en Nueva York cuesten igual, ¿no? Y ese nuevo tipo de cambio te dice de una manera relativamente precisa, y hay estudios estadísticos sobre esto, científicos, econométricos, de una manera muy precisa cuál debería ser. Entonces, con eso más o menos, ¿no?, podemos obtener el tipo de cambio de paridad. Y con eso China ya tiene una economía más grande que Estados Unidos. Ahora, China tiene algo interesante que en lo que le ha ganado a Estados Unidos. China ha comprado empresas en el mundo, ¿no? Entonces, China ha hecho inversiones en holdings que manejan empresas en todo el mundo, cosa que Estados Unidos no ha hecho. Claro, que eso se hace desde el Partido Comunista Chino, ¿no? O sea, eso se hace son en el fondo empresas estatales, ¿no? Entonces Estados Unidos es un país pues capitalista, de sector privado, y las empresas americanas no se han expandido tanto como China, ¿no? Entonces China tiene, en pocas palabras, mucho más satélites. ¿Y qué significa eso? Que tiene mayor capacidad de influir en el mundo, sobre todo en su acercamiento con Latinoamérica. O sea, China está aún más cerca de Latinoamérica que Estados Unidos. ¿Ok? Bien, la otra cosa que tiene China es el poderío militar. Eh, Hoy Estados Unidos es el país que tiene el mayor número de barcos en el mundo, militares, pero China está construyendo, o sea, sus naves son duales, pueden ser de uso comercial o uso militar. Por política ellos tienen ¿no?, o tienen esa política. Entonces, ¿qué pasa? Que de aquí se calcula que en el 2030 China va a ser el país con mayor barcos de guerra en el mundo. Pero ¿qué pasa? Que China tiene concesiones de puerto en todo el mundo, cosa que Estados Unidos no tiene. Es más, China tiene concesiones dentro de Estados Unidos. Entonces, el poder militar y el poder logístico le dan las tres patas de la mesa para el poder geopolítico, porque la cuarta pata de la mesa es el poder tecnológico. Y China le ha dado duro a Estados Unidos en tecnología. Lo último fue el golpe a través de DeepSeek, ¿no? Entonces, y China se está preparando para un nuevo orden mundial. Yo nunca he estado en China, pero tengo entendido que si tú vas a China, no te funcionan las tarjetas de crédito, ¿no? La tarjeta Visa, Mastercard no te funciona. Tú necesitas crear, o sea, abrir como una cuenta, ¿no?, digital, convertir tu dinero a dinero digital que se usa allá en China, y con esa aplicación tú vas haciendo todos los pagos, ¿no? Entonces ellos han creado su sistema de pago
pero además han aislado, digamos, los medios de pago tradicionales y estándares, digamos, en el mundo, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere Estados Unidos? Que China baje las revoluciones en su crecimiento armamentista, en su crecimiento logístico, eh, y algo que está más difícil es en el crecimiento tecnológico, pero lo que básicamente Estados Unidos quiere es que China baje sus revoluciones de crecimiento, ¿no? Se desacelere un poco porque Estados Unidos siente que China está por rebasarlo o incluso ya lo rebasó. En mi opinión ya lo rebasó, solo que no hace alarde de eso, ¿no? Y no tiene una moneda como Estados Unidos, ¿no? Que eso sí resulta significativo. Entonces no se nota mucho, digamos, esa ventaja que pienso que le ha sacado China a Estados Unidos. Entonces, mientras tanto, el objetivo de Donald Trump es buscar que China se desacelere, que tenga una, digamos, considerable reducción de estos avances, sobre todo en el avance militar y en el avance eh, portuario y logístico, que es lo que le preocupa, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo con la Unión Europea? Bueno, aquí recordemos la famosa entrevista esa con Zelensky. Entonces, ¿qué cosa quería Donald Trump? Quería entrar a Ucrania, ¿no? Obtener recursos minerales en cierto territorio y ser declarado el hombre que consiguió la paz entre Rusia y Ucrania y que nadie había conseguido en muchos años, ¿no? Para después decir, yo lo conseguí en un día. Bueno, entonces, ¿pero cuál es el obstáculo? La Unión Europea. O sea, todo sería mucho más fácil para Donald Trump si la Unión Europea le dijera, bueno, Ucrania, lo siento mucho, pero ya no te puedo seguir apoyando. Entonces, el primer objetivo es que, para Donald Trump, es que deje de apoyar eh, a Ucrania. La Unión Europea deje de apoyar a Ucrania. Y el segundo objetivo es que la Unión Europea aporte más a la OTAN, ¿no? Eh, para que Estados Unidos aporte menos. ¿Ok? Entonces, esos objetivos son como muy importantes para Estados Unidos, para Donald Trump en particular, ¿ok? Porque eso es lo que va a hacerlo sentir ganador. Él en el fondo lo que quiere es eso. Y con el resto del mundo, lo que está pasando es que simplemente se está magnificando todo, o sea, Donald Trump magnificó todo, ¿no? Para hacer sentir su poderío. Y lo hemos sentido, o sea, Estados Unidos es un país poderoso. Se ha notado en los índices bursátiles, los mercados han reaccionado con mucho pesimismo. Eso es porque realmente Estados Unidos es un país poderoso, ha demostrado su poder, ¿no? Y ahora entra en una etapa de, vamos a decir, conversación. Pero Donald Trump espera que vengan los ofrecimientos. Él no sale a pedir quiero esto, quiero lo otro. No. Bien, entonces, ¿cuáles son mis estimaciones de probabilidad de impacto? Obviamente, los impactos ya se los he mencionado, pero ¿cuáles son mis estimaciones de probabilidad? Por lo menos en el caso de China, la probabilidad de un revertimiento es baja. La probabilidad de un mantenimiento es media y la probabilidad de un escalamiento desafortunadamente es alta. O sea, es muy probable eh, que se consiga o que, digamos, todo esto continúe. No hablo de las tasas. Las tasas pueden, sino hablo de otras modalidades de afectación al comercio bilateral, como las prohibiciones, como las alianzas, yo me alío contigo y entonces tú ya no le puedes vender a él y yo te golpeo, ya no vamos a comprar bonos soberanos, pero tú eres mi socio, así que tú no le compres tampoco. O sea, a ese tipo de escalamiento me refiero, ¿no? Entonces, el problema es con China y el gran problema de Estados Unidos es principalmente con China, en mi opinión. Segundo, con la Unión Europea. Yo creo que es más probable que se pueda revertir esa tasa de 20%, ¿no? Ya hay una iniciativa de arancel cero entre la Unión Europea que le ha dicho, mira, arancel cero, ¿no? Pero ahí Donald Trump le ha dicho, no, es que eso no me convence, o sea, dime más, dame más, ¿no? O sea, y el tema es geopolítico, como ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, ¿ok?
Eh, eso es lo más probable. En mi opinión, es más probable que se pueda conseguir un revertimiento con la Unión Europea. Aparte que la Unión Europea siempre ha tenido afinidad con Estados Unidos, más afinidad con Estados Unidos que con China y más afinidad con Estados Unidos que con Rusia. Oye, pero últimamente están coqueteando mucho China y la Unión Europea. Claro, porque tienen un enemigo común, pero cuando la Unión Europea se dé cuenta que China y Rusia son más que amigos coquetos, entonces ahí la Unión Europea tendrá que reevaluar eh, es su relación con China. O sea, esto no es un tema tan sencillo. Eh, una probabilidad media a que se mantenga, digamos, los aranceles con la Unión Europea y una probabilidad baja de que eso escale. Difícilmente va a seguir escalando, ¿no? Por lo menos con la Unión Europea. Y con el resto del mundo, lo más probable es que se mantenga, porque un 10% es algo que, digamos, hasta cierto punto no va a generar grandes conflictos y porque el resto del mundo tampoco tiene mucho poder de acción frente a Estados Unidos, ¿no? En segundo lugar, hay una probabilidad media, un escenario un poquito menos probable de que se revierta esto, va a depender de qué pasa en todo el mundo también, ¿no? Con estos, sobre todo con estos dos grandes bloques, dos grandes primeros bloques que hemos mencionado, y una probabilidad baja de que esto escale, ¿no? Eh, esta guerra económica con el resto del mundo que no tiene nada que ver, simplemente como dice el refrán, cuando dos elefantes se pelean, el que sufre las consecuencias es el césped. Muy bien, amigos y amigas, muchísimas gracias una vez más. Ha sido un gusto compartir con ustedes estos criterios, estas ideas y sobre todo, para concluir, yo diría, no nos olvidemos que aquí el gran objetivo es geopolítico. No nos olvidemos que esta es una negociación y no nos olvidemos que Donald Trump tiene una forma de negociar muy particular. Primero dispara y después pregunta. Segundo, nunca te dice lo que quiere. Tienes que tratar de entender lo que él quiere, ¿no? Eh, y bueno, tiene mucha particularidad en su forma de negociar. Así que con esas conclusiones me despido. Muchísimas gracias. Ah, no.